Tengan todas las personas presentes, buenas tardes. Dentro de unos minutos se dará inicio a la audiencia probatoria de juicio común reivindicatorio del derecho de dominio, programada para este día y a esta hora. Para tal efecto, es imperativo cumplir con las siguientes indicaciones. En el desarrollo de la audiencia, mantenerse siempre al respeto, manteniendo los principios de veracidad, lealtad y buena fe, regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Mantener una comunicación triangular. Esto quiere decir dirigir sus alegatos, peticiones al juez, pues solo él puede dar la palabra. Para solicitar la palabra, hagan uso de la función de levantar la mano en la plataforma Zoom y el juez les concederá la palabra en su debido momento y luego de que hayan hecho uso de esa función, bajarla. Mantener cualquier dispositivo electrónico ajeno al desarrollo de la audiencia apagado que pueda afectar su pleno desarrollo. Habiendo dicho eso, se hace la entrada del juez que preside esta audiencia, juez de primera instancia del municipio de Jucuapa, René Humberto Guevara Espinosa. Gracias, señor secretario. Señor secretario, se encuentran todas las partes presentes para el desarrollo de esta audiencia. Sí, su señoría. Se encuentran presentes en este acto como parte demandante el licenciado José Arnoldo Ayana Rogel y la licenciada Nancy Esperanza Guevara Márquez, como apoderados de la señora Soraya Beatriz Castilla Arévalo, quien también está presente, y como parte demandada el licenciado Antonio Dubiges Hernández Ortiz y la licenciada Paola Marcela Arana Rivera, y el señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez, al igual que los testigos, los cuales fueron identificados por medio de documento único de identidad. Bueno, habiendo verificado la presencia de las partes, se declara abierta la audiencia. Señor secretario, proceda de conformidad al artículo 402 del Código Procesal Civil y Mercantil, presente el caso y de lectura a la parte del acta de la audiencia preparatoria donde quedaron fijados el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admitida para la misma. Se conocerá el proceso común reivindicatorio del derecho de dominio, siendo los hechos controvertidos los siguientes. Que la señora Soraya Beatriz es dueña de un inmueble ubicado en el cantón Amatón, Jucuapa, departamento de San Miguel, terreno que obtuvo mediante compraventa otorgada por la señora Juana S.P. En dicho terreno vive el señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez. Con su familia, la señora Soraya Beatriz le ha solicitado que desocupe, pero el señor Francisco ha construido un lugar de alojamiento abarcando un área de 45 por 21 metros cuadrados, equivalente a una extensión superficial de 945 metros cuadrados. En su caso, la parte demandada alega que el señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez es actual poseedor material de forma quieta, pacífica e ininterrumpida por más de 37 años y sin prohibición con nadie, no reconociendo ni dueño alguno o que esta posesión la ejerce en nombre o por cargo de otro o de otras personas. Esta porción de terreno ubicado en el mismo inmueble donde vive desde ese tiempo hasta hoy, lo ha poseído en forma continua e ininterrumpida, pública e inequívoca, trabajándolo, limpiándolo, regándolo, cultivándolo, sembrando palos frutales como jocote, marañón, limón y siembra de maíz y otros, cercando y reparando sus cercos a los 4 lados, autorizándolo en ese tiempo el esposo de la señora Soraya Beatriz Castilla Arévalo, para que construyera su ranchito para él y su grupo familiar. Procedo a la lectura del acta de la audiencia probatoria. En el juzgado de primera instancia de la ciudad de Jucuapa, a los 20 días del mes de septiembre, ante el licenciado René Humberto Guevara Espinosa, haciéndose fijados los objetos del proceso de la siguiente manera. Que vista la prueba que se reproducirá, que se falle que, al lugar a la reivindicación del derecho de dominio, que se desaloje de la vivienda objeto de este proceso al señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez. Por parte de la reconvención, que se falle al lugar
de la prescripción adquisitiva del derecho de dominio a favor del señor Francisco Hernández Gutiérrez. Gracias, señora secretaria. Y además, por favor, enuncie, exhiba y ponga a disposición de las partes la prueba documental que ha sido admitida en este proceso para el desarrollo de esta audiencia. Se ha incorporado al presente proceso como prueba documental un informe técnico catastral para determinar el área exacta, cercada y ocupada por el demandado, la cual se encuentra dentro del inmueble propiedad de mi representada. Gracias, señor secretario. Por favor, enuncie, exhiba y ponga a disposición de las partes la prueba pericial admitida para esta audiencia. Se ha incorporado como prueba pericial, número 1, el levantamiento topográfico ya realizado y su respectiva descripción técnica, con lo que probaré la real capacidad superficial del inmueble, realizado por la ingeniera Eleonora Alexandra Zelaya Hernández. Número 2, valúo practicado por el mismo perito designado. Con él probaré el valor del referido inmueble es de $8,000 de los Estados Unidos de América. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, queda a disposición de las partes la prueba enunciada y exhibida y se procede al desahogo de la prueba testimonial. Señor secretario, haga pasar a los testigos para su debida juramentación. Bueno, testigos. Muchas gracias, señores testigos. Bueno, buenas tardes, señores testigos. De conformidad al artículo 362, han sido ofertados para comparecer a esta mañana. Y es mi obligación hacer de su conocimiento que tienen 3 obligaciones. La primera, que es la de comparecer, punto que ya han cumplido. La segunda, que es la de responder a todo lo que se les pregunte con el apercibimiento de cometer el delito de desobediencia a mandato judicial. Y la tercera, que es la de decir verdad en todo lo que se le fue preguntado, bajo el apercibimiento de cometer el delito de falso testimonio tipificado en el artículo 305 del Código Penal. En relación a eso, procedemos de conformidad al artículo 362, por lo que les tomaré juramento o promesa, según sean sus creencias, para efecto de solemnizarlo con el acto de prueba que van ustedes a realizar en estos momentos. Por lo que les pido que levanten su mano derecha y me digan si prometen o juran decir la verdad en todo lo que se les fuere preguntado. ¿Testigo? Sí, prometo. Muchas gracias. Bueno, quedan debidamente juramentados. Por favor, quedarse en la sala el testigo de la parte demandante. Y puede proceder el abogado con su interrogatorio directo. Señor juez, solicito interrogar al testigo. Proceda. Para efectos de acreditación, mi nombre es José Arnoldo Ayala Rogel, y según el Poder General Judicial otorgado por la señora Soraya Beatriz Castilla Arévalo, a mi favor vengo a representar sus intereses. En estos momentos procederé a realizar una serie de preguntas, a las cuales le pido que conteste de una manera clara y concisa. Y si en algún momento no me doy a entender, pues me lo hace saber y con gusto le repetiré la pregunta. Del mismo modo, si en algún caso usted escucha la palabra objeción, absténgase de responder y guarde silencio hasta que este tribunal resuelva de la misma. ¿Comprendió lo que le acabo de decir, señorita testigo? Sí. En este caso, procedo. ¿Cuál es su nombre? Juana Sánchez Prudencio.
¿Cuántos años tiene? 75 años. ¿Cuál es su estado familiar? Soy casada. ¿Cuál es su profesión u oficio? Oficio doméstico. ¿Cuál es su domicilio? En el cantón El Amatón de la ciudad de Jucuapa, departamento de Usulután. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en ese domicilio? Alrededor de 35 años. Señora Juana, ¿usted conoce a los vecinos del cantón? Sí los conozco. ¿Quiénes son sus vecinos? La señora Soraya Beatriz Castilla Arévalo al sur poniente y oriente, y el señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez al sur de mi terreno. ¿Y desde cuándo conoce a la señora Soraya? Desde que le vendí un terreno de tierra en el mismo cantón. ¿Cuándo le vendió el terreno? El día 15 de diciembre del año 1977. ¿Dónde está ubicado ese terreno? Al sur de mi terreno, ahí en el mismo cantón. Y dígame, señora Juana, ¿usted conoce al señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez? Sí lo conozco. ¿Desde cuándo lo conoce? Desde inicio de febrero del año 1999. ¿Y por qué lo conoce de 1999? Porque vi cuando llegó a la casa del señor José Ricardo Guzmán Pérez. En estos momentos, señora Juana, la voy a ubicar en tiempo y lugar. El día domingo 9 de febrero del año 2005, ¿qué hacía a eso de las 4 de la tarde? Estaba regando el jardín de mi patio. Y dígame, señora Juana, cuando regaba su jardín, ¿qué pasó? Vi que estaba llegando la señora Soraya a su casa. Cuando la señora Soraya llegó a su casa, ¿qué pasó? Escuché que empezó a gritarle a Francisco cosas. ¿Y qué cosas le gritaba? Que se fuera de su casa y de su terreno. Y usted al darse cuenta que le gritaba, ¿qué hizo? Fui a ver qué pasaba. ¿Y qué pudo observar cuando llegó a casa de la señora Soraya? Que había corrido el señor Francisco de su casa. ¿Y por qué aseguras esto? Porque lo vi personalmente y escuché los gritos. ¿Y cada cuánto pasa esto? Desde el año 2005, pasa quizás 2 veces al año, porque siempre que Soraya viene a su casa le dice que se salga. ¿Y cómo puede asegurarnos esto? Porque veo y escucho que Soraya dice que se salga y Francisco me manifiesta que Soraya le diga, y me manifiesta Soraya que le diga lo mismo a Francisco. Cuando la señora Soraya corrió al señor Francisco, ¿él qué hizo? Se salió de la cocina mientras estaba la señora Soraya. También a su familia empezó a construir una champa al lado norte del terreno cuando ella se fue a Estados Unidos. ¿Y cuándo se fue la señora Soraya a Estados Unidos? A los 15 días que corrió Francisco. Señor juez, no más preguntas. Puede proceder la parte demandada con su contrainterrogatorio. Buenos días, señor juez y demás presentes. Buenos días, señora Juana. Mi nombre es Paula Marcela Arana Rivera y soy representante procesal del señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez. A continuación haré una serie de preguntas que le solicito responda solamente con un sí o con un no. Si necesito una explicación adicional, se lo haré saber para que me la proporcione. Y si no entiende una de las preguntas que le he hecho, por favor le pido que me lo diga y con gusto se la repetiré. Además, si escucha la palabra objeción, le pido que no conteste la pregunta hasta que se le indique. ¿Ha entendido, señora Juana? Sí, Señora Juana, usted ha mencionado que vive en el cantón El Amatón, ¿cierto? sí, También ha mencionado que la señora Soraya es su vecina, ¿cierto? sí, Pero también mencionó que ella reside en Estados Unidos, ¿cierto? sí. ¿Por qué dice entonces que ella es su vecina si vive en Estados Unidos? Puede extender su explicación. Porque el terreno es de ella. Pero ella no vive ahí, ¿cierto? Objeción, señoría. Califique y fundamente su objeción. La pregunta es ambigua. La respuesta a esa pregunta no aporta información a este tribunal porque si el testigo responde no da certeza si vive o no vive ahí, independientemente si la responde con un sí o con un no, debido a que la pregunta es cerrada. Al lograr la objeción, abogada reformule su pregunta. ¿Pero ella vive en ese terreno? ¿Sí o A no? veces. ¿A qué se refiere con a veces? Porque vive en Estados Unidos y algunas semanas aquí. Mencionó también que tiene aproximadamente 35 años de residir en el cantón El Amatón, ¿cierto? Sí,
¿Usted recuerda la fecha exacta en que llegó a vivir a ese lugar? No, Pero recuerda la fecha exacta en que le vendió el terreno a la señora Soraya, así como la fecha en el que el señor Francisco llegó a vivir al terreno de la señora Soraya, según lo manifestó en el interrogatorio directo, ¿cierto? Objeción, señoría. Califique y fundamente su objeción. La pregunta es compuesta porque el interrogador le sugiere a la testigo que responda más de un hecho. En las preguntas en concreto, que si conoce la fecha exacta que le vendió el terreno a la señora Soraya y la fecha en que el señor Francisco llegó a vivir el terreno a la señora Soraya en una misma pregunta. Al lugar a la objeción, abogada, por favor, realizar solamente preguntas que requieran una sola respuesta, dividir esa pregunta en las que sean necesarias. De acuerdo. Señora Juana, entonces usted mencionó que recuerda la fecha exacta en que le vendió el terreno a la señora Soraya, ¿cierto? sí, ¿Recuerda la fecha en que el señor Francisco llegó a vivir a dicho terreno? ¿Sí o no? sí, sí, Señora Juana, usted mencionó que al morir el esposo de la señora Soraya, ella vino de Estados Unidos y el señor Francisco Ernesto le manifestó que le siguiera dando posada para mientras conseguía dónde irse porque no tenía dónde vivir, ¿cierto? Objeción, señoría. Califique y fundamente. La misma estructura, el interrogador sugiere que responda más de una sola pregunta. Pues le está diciendo de que responda si sabe que al morir el esposo de la señora Soraya ya vino a Estados Unidos y que si el señor Francisco le manifestó a ella misma que le diera posada en su terreno en una misma pregunta. Al lograr la objeción, abogada, por favor, reformule su pregunta y le prevengo de forma muy encarecida que haga caso a las indicaciones que le di anteriormente. Señora Juana, usted mencionó que al morir el esposo de la señora Soraya, ella vino de Estados Unidos, ¿cierto? sí, Y el señor Francisco Ernesto le manifestó que le siguiera dando. sí, Y eso era para mí dónde irse a vivir porque no tenía otro lugar, ¿sí o no? sí, ¿Usted escuchó que le dijera eso? ¿Sí o no? no, Más preguntas, su señoría. Muchas gracias, abogada. Puede proceder la parte demandada con su interrogatorio directo. Hagan llamar a su testigo. Señor juez que preside esta audiencia, secretario de actuaciones que lo asisten, abogados que ejercen la defensa y demás personas que se encuentran en esta sala de audiencia, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Para efectos de acreditación, mi nombre es Antonio Edwin Hernández Ortiz, abogado de la República, actuando en representación de los intereses del señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez, según el Poder General Judicial otorgado a nuestro favor. Vengo a representar su inteligencia de conformidad con el artículo 67, 68, 69 y 70 del Código Procesal Civil y Mercantil. Señor juez, solicito permiso para proceder con el interrogatorio directo. Proceda. Buenos días, señor testigo. Buenas tardes, señor testigo. Voy a hacer una serie de preguntas a las cuales le voy a solicitar que me conteste de manera precisa. Si no entiende la pregunta, me hace saber para poder repetírsela. Y en el caso de escuchar la palabra objeción, le pido que guarde silencio y que conteste cuando se le indique. Testigo, por favor, en voz alta y clara, diga su nombre completo. Mi nombre es Germán Reyes Euseda. Don Germán, ¿a qué se dedica? Soy agricultor. Señor Euseda, ¿cuál es su estado familiar? Estoy casado. ¿Cuál es su edad? Tengo 70 años. ¿Cuál es su residencia? Vivo en el cantón El Amatón de Jucuapa. Señor Euseda, ¿cuántos años tiene de vivir en el cantón El Amatón? Vivo ahí desde hace 45 años. Don Germán, ¿cómo era ese lugar cuando usted llegó a vivir ahí? Era bastante solo. ¿A qué se refiere cuando dice que era bastante solo? Que no había muchas personas viviendo en ese lugar. Don Germán, ¿conoce al señor Francisco Ernesto? Sí, lo conozco. ¿Conoce dónde vive el señor Francisco Ernesto? Objeción.
No lugar a la objeción por intemporáneo. Proceda, abogado. Don Germán, ¿conoce dónde vive el señor Francisco Ernesto? En el cantón El Amatón de Jucuapa. Es vecino mío. Objeción a la respuesta del testigo. El testigo ya terminó la respuesta, abogado, así que no lugar a la objeción por intemporáneo. Proceda, abogado. Señor Euseda, ¿desde hace cuánto vive ahí el señor Francisco Ernesto? Casi 40 años. Don Germán, ¿recuerda en qué año llegó a vivir ahí en su comunidad? Llegó como en el año de 1983. Don Germán, ¿cuál fue? Perdón, don Germán, ¿podría describir la cercanía de su casa con la del señor Francisco? Está a la par. Cuando el señor Francisco llegó a ese lugar, ¿había una casa construida en el terreno donde él reside actualmente? No. En ese momento no había. Germán, describa la casa del señor Francisco. Es una champita a la orilla del río. Ahí rellenó donde hizo la casita y después hizo una de ladrillo él. Señor Euseda, ¿sabe si el señor Francisco tiene familia? Sí, ¿Quiénes la integran? su esposa y 2 hijos. Don Germán, ¿dónde vive la familia del señor Francisco? Con él en la casa. ¿Cómo es esa casita que usted menciona? Es sencilla, de ladrillo, con un cerco y varios palitos. Tiene un jardincito atrás. Señor Euseda, ¿quién construyó esa casa? Don Francisco con unos mozos. Usted anteriormente ha mencionado que lleva 45 años de vivir en ese lugar. ¿Recuerda si alguien vivía ahí antes que el señor Francisco? No, solo él y la familia de él han estado en ese terreno. No más preguntas, su señoría. Puede proceder la parte demandante con su contrainterrogatorio. Muy buenas tardes, señor juez, secretario que le asiste, partes en el caso. Procederé en lo que es al contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio al señor testigo. Y en el presente caso, pues, como parte de los intereses, defendiendo los intereses de la señora Soraya, mi nombre es Nancy Esperanza Guevara Márquez, abogado de la República. En este momento procederé a realizarle una serie de preguntas, las cuales... Abogada, Hola. este tribunal le previene de que su imagen no es visible. Por favor, active su cámara. ¿Ya? Ya, abogada, ya lo has solventado, proceda. Gracias. Bueno, expresarle al señor testigo que si en algún momento no me doy a entender, pues que me lo haga saber y con gusto le repetiré la pregunta. Del mismo modo, si en algún dado caso usted escucha la palabra objeción, recomendarle que se abstenga de responder y guarde silencio hasta que el tribunal pues resuelva la objeción. ¿Me comprendió, señor testigo? Sí, Bueno, ¿cierto es que usted conoce al señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez? sí, ¿Cierto es que usted vive cerca de donde él? sí, es cierto. Explíqueme, señor testigo, ¿qué tan cerca vive de donde él? A la par de mi casa. Son vecinos, ¿cierto? Sí, ¿Y cierto es que son amigos? Objeción, señor juez.
Califique y fundamente su objeción. La pregunta asume un hecho. En la pregunta asumen que el testigo y mi representado son amigos, cosa que no han manifestado. Al lugar a la El objeción, testigo. abogada, reformule su pregunta. Bueno, señor testigo, le haré otra pregunta. ¿Cierto es que el señor Francisco vive con su familia? ¿Sí o no? Sí, ¿Cierto es que usted sabe que la propiedad no es del señor Francisco? Objeción, señor ¿Sí juez. o no? Califique y fundamente. La pregunta es ambigua. Aquí la abogada le pregunta al testigo que si sabe que la propiedad es del señor Francisco. No se manifiesta qué propiedad es la que está hablando. No manifiesta en la pregunta de qué propiedad es la que está preguntando. Si es dueño de don Francisco, que no es propietario él. No al lugar a la objeción. Proceda, abogada. Señor testigo, ¿cierto es que el señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez comenzó a vivir ahí por el esposo de mi representada? ¿Sí o no? sí, Señor testigo, ¿cierto es que la intención inicialmente no era quedarse permanentemente el señor Francisco en la propiedad? ¿Sí o no? Objeción, señor juez. Califique y fundamente. La pregunta es ambigua. No precisa contenido. ¿Puede repetir su fundamento, por favor? Este tribunal no logró escuchar bien. La pregunta es ambigua, señor juez. Debido a que manifiesta que si la intención inicial de San Francisco no era permanecer en esa propiedad. Al lograr la objeción. Abogada, reformule. ¿Cierto es que el señor Francisco construyó dentro de la propiedad? ¿Sí o no? sí, Señor testigo, ¿permanece aún el señor Francisco en la propiedad considerándose propietario de ella? ¿Sí o no? Objeción, señor juez. Califique y fundamente. La pregunta es compuesta. Presume hechos. Presume que el señor Francisco se considera propietario de la propiedad y permanece aún en ella. Al lograr la objeción. Señor testigo, ¿permanece aún el señor Francisco en la propiedad? ¿Cierto? sí, Considerándose propietario de ella, ¿cierto? sí, Señor testigo, ¿considera usted que es un abuso el apoderarse de una propiedad ajena? ¿Sí o no? sí. No más preguntas, señor juez. Gracias, abogada. Bueno, habiendo agotado la fase de incorporación de la prueba testimonial, procederemos a la fase de los alegatos iniciales, perdón, de los alegatos finales. Puede proceder la parte actora a realizar su alegato final. Gracias, señor juez. En este momento quisiera que me permitiera relatarle de una forma clara y concreta los hechos que hemos probado con la indicación de las pruebas que los acreditan. Hecho número 1, que mi mandante, la señora Soraya Beatriz Castilla Arévalo, es dueña y legítima propietaria del terreno situado en el cantón El Amatón de Jucuapa y del departamento de Usulután, con la capacidad de 13.317 metros cuadrados, que tiene linderos con la señora Juana S.P. al oriente, norte y poniente, y al sur con el señor Timoteo H. De por medio, teniendo cercas y alambres por todos sus rumbos, y este hecho han sido aprobados por medio de la certificación literal en original correspondiente a la inscripción de número 85 del libro 586 a nombre de mi mandante y con el testimonio de la señora Juana, ¿verdad?
Hecho número 2, que resulta que en el rumbo norte de dicho inmueble se encuentra habitado por el señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez, con su familia en él, quienes han construido una vivienda abarcando un área de 45 por 21 metros cuadrados, equivalente al 7% del terreno de la extensión superficial, que equivaldría a 945 metros cuadrados, ocurriendo esto de mala fe, que por medio del engaño adquirió la porción que él habita con el argumento que no tenía dónde vivir o quedarse, y que apelando a la compasión y a la bondad del esposo de mi mandante, el señor José Ricardo GP, siendo esto en el año de 1999, dándole este permiso para que se quedara durmiendo en el inmueble, quien lamentablemente falleció posteriormente en junio del mismo año, estando mi mandante en esa época en Estados Unidos, que al darse cuenta de que su esposo falleció, ella regresó al país y a su casa del Cantón El Amatón. Y al venir mi mandante a su casa, el señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez le rogó que le siguiera dando posada mientras conseguía un lugar donde vivir. Y atendiendo a lo bondadoso que es mi mandante, esta le da la autorización para que él pudiera quedarse mientras pudiera conseguir un lugar donde vivir. Pero aquí ocurrió que el señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez se aprovechó y valiéndose de la bondad de mi mandante, se adueñó de la porción que habita de mala fe actualmente. Y estos hechos se acreditan por el informe técnico catastral para determinar el área exacta y cercada que ocupa el demandado, la cual se encuentra dentro del inmueble de la propiedad de mi representada. Y también con el testimonio de la señora Juana. Hecho número 3, que el año 2005 mi mandante le manifestó que le desocupara su casa y que se saliera del inmueble. Y lo que hizo el señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez fue salirse de la casa y construir una champa al lado norte del mismo inmueble, que es propiedad de mi mandante, y que poco a poco fue levantando ladrillos y fue construyendo una casita y posteriormente se trajo a su familia a vivir con él, y que también estableció cercos en el terreno que es parte de él. Hechos que constan en el informe técnico catastral para determinar el área exacta, cercada y ocupada por el demandado y también por el testimonio de la señora Juana. Habiendo visto los hechos de la práctica de la prueba, me parece oportuno y previo formular mi pretensión, establecer los argumentos de derecho aplicables a este caso. Con base al artículo 891 del Código Civil, ¿qué pasó? Proceda, abogado. Gracias. Que la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño sobre una cosa singular o que éste no la está poseyendo, caso que concurre que mi mandante no está poseyendo ese pedazo del bien inmueble, y que éste tiene el derecho de pedir que se le restituya el bien que se le está, que lo tiene poseyendo otra persona. Y tras el desfile probatorio quedó acreditado que el actual poseedor tiene la posesión, valga la redundancia, de ese bien inmueble por medio de la mala fe, y que el Código Civil también nos dice de que si es por mala fe se le debe exigir una indemnización por todo el perjuicio que se le haya hecho al dueño del bien inmueble, en este caso por su mala fe, según el artículo 899 del Código Civil. La pretensión en concreto que le quiero pedir a este honorable tribunal es que mi mandante, por tener el derecho de dominio sobre el bien inmueble que es objeto del proceso y que el señor Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez desocupe el inmueble que ilegalmente ostenta y que se le condene a la indemnización por todo el perjuicio que éste le haya causado a mi mandante por medio del engaño, de este engaño. Y como petitorio le pido que en sentencia definitiva se le condene a la parte demandada a restituir el bien inmueble, dándole un plazo de 10 días para que cumpla la sentencia, y al no cumplirla se ordene el desalojo
conforme a la ley, y que también se le condene a la indemnización de todo prejuicio que este engaño haya causado a mi mandante, que es legítima dueña de esta porción de tierra, y que también le pague todas las costas procesales que se hayan hecho en esta instancia. Así me expreso. Gracias, abogado. Puede proceder la parte demandada con su alegato final. Gracias, su señoría. Como he sido previamente calificada, iniciaré mis alegatos relatando de forma clara y concreta los hechos controvertidos que han sido probados en relación con las pruebas producidas en esta audiencia que los han acreditado. En primer lugar, se ha probado que nuestro representado, el señor Francisco Ernesto, empezó a ejercer la posesión del inmueble en cuestión, que se ha ubicado en el cantón El Amatón, de la jurisdicción del municipio de Jucuapa, departamento de Usulután, en el año de 1983, lo cual se pudo comprobar con el testimonio del señor Germán Euseda, quien manifestó que nuestro representado llegó a vivir a dicho lugar en ese año, sin que hubiera construcción alguna en ese terreno, y que fue el señor Francisco quien construyó una casa que ahí se encuentra. Todo lo anteriormente mencionado por el testigo comprueba que el señor Francisco ha cumplido con los requisitos legales necesarios de la prescripción que se regulan en nuestra legislación, siendo esto el primero, que sea una cosa susceptible de prescripción, tal como lo establece el artículo 1237 del Código Civil, y como consta en los hechos admitidos, se trata efectivamente de un terreno de naturaleza rústica. Creo que no hay necesidad de que me extienda al respecto. La segunda es la existencia de la posesión, que el artículo 745 del Código Civil define de la siguiente manera. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de ser señor o dueño. Hasta ahí. Como se ha comprobado, debido al testimonio del señor Germán, él vio al señor Francisco construir una casa en el terreno. Entonces, ¿por qué construiría alguien una casa si no es para habitarla o vivir en el lugar como dueño? Esto también puede ser constatado en el acta de reconocimiento judicial practicado por su digna autoridad, donde pudo verificar personalmente que el inmueble es de naturaleza rústica y cito, con una casa de sistema mixto existiendo en el mismo árboles frutales, así como plantas ornamentales. Hasta ahí. Dichos árboles frutales y plantas ornamentales han sido plantadas y cuidadas, así como el resto del terreno, por el señor Francisco. Él igualmente cercó, ejerciendo de esta manera actos de dueño y de poseedor. Y el tercer y último requisito es el transcurso del plazo. Sabemos que para la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el plazo requerido por el artículo 2250 del Código Civil es de 30 años. Y si hacemos el cómputo desde el año 1983 hasta el presente año, han transcurrido 37. De hecho, hasta sobrepasan los 30 años exigidos legalmente por 7 años. En resumen, ¿verdad? Mediante el testimonio del señor Germán, se pudo comprobar que nuestro representado ha vivido desde 1983 por 37 años en el inmueble, teniendo una posesión quieta, pacífica e ininterrumpida de una porción de dicho terreno rústico, ubicado en el cantón El Amatón de Jucuapa del departamento de Usulután. De la misma manera, se comprobó que ha permanecido y permanece aún en el inmueble de manera quieta, pacífica e ininterrumpida y de manera visible y reconocida por los vecinos del lugar. No se puede decir lo mismo de la señora Soraya, sino todo lo contrario, puesto que mediante el testimonio de la señora Juana se comprobó que ella no reside en el mencionado terreno, de hecho no reside en el país, sino que en Estados Unidos, por lo que no ha ejercido durante todo este tiempo acciones de dueña y señora, razón por la cual el derecho, ¿verdad?, admite la figura de la prescripción como un tipo de sanción al titular de un derecho por haber dejado de ejercerlo y no mostrar interés en conservarlo. De hecho, alguna doctrina incluso lo llama un cierto tipo de negligencia. En cuanto a la acción reivindicatoria, que originó el proceso, no obstante establecerse que la parte actora es la propietaria del inmueble, hecho que no ha sido controvertido, ¿verdad?, en este proceso, sino que nosotros como parte defensora, como parte demandada, y reconveniente admitimos eso. Sin embargo, es algo que nuestro representado desconocía al momento de llegar a vivir al lugar,
por no habitar nadie, según lo ha manifestado también el señor Euseda, quien llegó a vivir al lugar tiempo antes que nuestro representado y manifestó que era un lugar solo y que no había una construcción en dicho terreno. Por lo tanto, nuestro representado ha ejercido la posesión del inmueble de buena fe, contrario a lo que manifestaron los abogados de la parte demandante, quienes mencionaron y manifestaron que nuestro representado ha poseído de mala fe, lo cual, según lo establece el artículo 751, debe probarse, y ellos no lo han probado de una manera convincente. Por lo tanto, sostenemos que nuestro representado en ningún momento ha actuado de mala fe, algo que también se ha podido comprobar mediante la prueba testimonial. En razón de todo lo anterior, su señoría, solicito declare al lugar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio a favor de mi mandante en razón del inmueble ubicado en un inmueble de naturaleza rústica ubicado en el cantón El Amatón del municipio de Jucuapa, departamento de Usulután. Así me expreso. Gracias, abogada. Bueno, ya habiendo agotado la fase de los alegatos finales, procederemos al fallo. Bueno, la parte demandante representada por el licenciado José Arnoldo Ayala Rogel y la licenciada Nancy Esperanza Guevara Márquez pide se declare la reivindicación de una porción de terreno de su propiedad, ubicada en el cantón Galamatón, municipio de Jucuapa, departamento de Usulután, de la capacidad de 945 metros cuadrados, fundamentando su petición en lo contemplado en los artículos 891, 892, 895, 897, 899 y 906 del Código Civil. En base a ello, este tribunal ha comprobado, 1, su dominio sobre el bien que se pretende reivindicar, que el demandante no está en posesión del bien que se pretende reivindicar, que el demandado está en posesión del inmueble que se pretende reivindicar. 4, que existe identidad entre el bien reclamado por el demandante y el inmueble que posee el demandado, pero no logra comprobar que el demandado está poseyendo el bien inmueble, que está poseyendo el bien inmueble de forma ilegal. Por su parte, el demandado Francisco Ernesto Gutiérrez Sánchez logró comprobar los hechos alegados en su reconvención con la prueba aportada, de conformidad a los presupuestos del artículo 2237 del Código Civil. Por lo tanto, por las razones antes expuestas y en vista de las consideraciones hechas y de conformidad a los artículos 20, 29, 217, 218 y 508 y siguiente del Código Procesal Civil y Mercantil, este tribunal procede a dictar sentencia definitiva y a nombre de la República de El Salvador y de conformidad con los artículos 2, 11, 15 de la Constitución de la República, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 4.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 981 y siguientes, 2237, 2249 y siguientes del Código Civil y 215, 216, 217, 417 del Código Procesal Civil y Mercantil. A nombre de la República de El Salvador, fallo. Desestímase la pretensión de reivindicación planteada por la parte demandante, por no haber quedado acreditados todos los requisitos legales que la ley prevé para estos casos. 2. Se desestima la petición de desalojo del inmueble. 3. Se estima la pretensión del demandado y demandante reconvencional y en consecuencia se declara propietario de la porción de terreno que actualmente posee por haberlo adquirido por prescripción. Sin nada más que decir, este es el fallo de este tribunal.